Vamos a continuar en este primer día del mes de febrero. Gracias a Dios, Él nos sostendrá. Estamos en el libro de Mateo, estamos en los capítulos 5, 6 y 7. Hoy vamos a ver parte del 7. Hemos estado moviéndonos en estos capítulos del Sermón Real, ¿sí? Y estamos viendo similitudes entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así como Moisés recibió la ley de Jehová y él bajó, pero ya el pueblo se había desviado. Ya tenían la adoración al becerro de oro. ¿Se da cuenta en las similitudes? Cristo llega con la ley real y ya su pueblo escogido ya se había desviado. ¿Sí? Recuerde que desgraciadamente, lamentablemente, el ser humano caído tenemos esa característica triste que empezamos bien algo, pero por X o por Y, porque el enemigo no descansa, nos vamos decantando. Nuestra naturaleza ejerce mucho peso sobre nosotros y si nos descuidamos, nos vamos deslizando, como dice el apóstol Pablo, usando la figura, la metáfora de una barca que llegaban y la lazaban en el poste, pero cuando subía la marea podía destrabarse ese lazo del poste y a la mañana no se perdía porque era por lo regular en el lago, pero sí ya cuando salían a buscarla, dice, ya se había deslizado. Esa es la figura que usa el apóstol Pablo. Dice que estemos anclados en él, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? Y habiendo comenzado por el Espíritu, muchos estén ya caminando por vista, por la carne. Vamos a darle a Dios gracias como iglesia, como hijos suyos. Y hemos estado meditando el martes de oración. Meditamos en la parábola del sembrador y nos llamó la atención esta metáfora, esta figura que usa 4 tipos de tierra para hablar de 4 tipos de creyentes. Los 3 primeros tipos de tierra, ninguno dio fruto. Solo dio fruto el 4 tipo de terreno. Pero lo que nos llamaba la atención el martes es que no todos dieron al 100%. O sea, de los 4 grupos, 3 fueron eliminados, no dieron nada. Pero del grupo 4 también hubo división. Y hubo 3 divisiones. Dice que unos dieron frutos al 100, otros al 70, al 60 y otros al 30. O sea que aún de los que pasaron, no todos pasaron excelentemente. Y esa es la característica. Pero ¿qué vimos en los 3 libros sinópticos que vimos? Mateo, Marcos y Lucas. Traen esta misma parábola. Y en Lucas dice que, en los 3 dice que el que oye y entiende la palabra, esta es la buena tierra, este es el que da fruto. Pero el oír y el entender no es humano. Y aquí habla de la elección. Buenas noches, ya llegaron. Habla de la elección. Dios abre el oído a quien Él ha designado que va a oír. Y abre el entendimiento también al que Él ha designado. Y esto es muy fuerte de entender. ¿Por qué? Porque Dios es el que escoge. La salvación es de Jehová. Y debe uno sentirse sumamente feliz, bienaventurados, porque nuestros oídos oyen y nuestro entendimiento entiende. Y en Lucas añade otro punto, otro concepto. Entra la soberanía de Dios, pero también la responsabilidad del hombre. Dice que dieron fruto los que oyeron y entendieron y con perseverancia. O sea, oír y entender es de Dios, pero el perseverar, buenas tardes, eso es de nosotros. Así que bienvenido, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Entonces, en cuanto dependa de uno hay que hacer todo lo posible
pidiéndole a Dios que nos ayude. Así que vamos a pedirle a Dios, y ya lo estamos haciendo. Señor, abre mis oídos para que escuche hoy la enseñanza y yo crezca, porque se trata de que crezcamos en la gracia y en el conocimiento del Señor Jesucristo. Recuerde la oración sacerdotal en Juan capítulo 17, el Señor Jesús lo deja claramente y dice: y esta es la vida eterna, ¿cuál? Que te conozcan a ti, el Padre, y a Jesucristo, el que tú has enviado. Entonces, oramos a Dios, hermano, que Dios nos abra el entendimiento, nos abre el oído para oír y el entendimiento. Eso Él lo hace. Y que con lo que recibamos nosotros usemos de perseverancia, de determinación, de cuidado, cuidar las perlas que Dios nos da. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a aprovechar este tiempo y estamos en Mateo capítulo 7, es donde vamos a estar meditando en esta palabra. ¿Qué es lo que vemos, amados hermanos? El estilo literario, o sea, el estilo que usa nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí en el capítulo 7 que habla de dos puertas y dos caminos, ¿sí? Vea cómo va el estilo literario. 2 puertas y 2 caminos. 2 tipos de gente. Los que entran por la puerta ancha y caminan la senda ancha, y otro tipo de gente, los que entran por la puerta angosta y la senda angosta. También habla de 2 tipos de líderes religiosos. Aquí vemos los falsos profetas, pero también vemos a los religiosos, escribas y fariseos, y también vemos 2 tipos de constructores, ¿sí? Los 2 fundamentos, los que construyeron los cimientos, entre el que edificó, ¿sí? A través de que oyó las palabras de Jesús y las puso por obra. A este se le llama, que es el constructor. ¿Qué dice la Escritura? El diligente construyó sobre la roca su casa, que es Cristo, pero estaba el imprudente que oyó pero no puso por obra la palabra, y él construyó sobre la arena, se le hizo fácil. Entonces vemos, estos son estilos literarios. ¿Y qué tenemos? Pues es de llamar la atención, ¿sí? Porque el Señor predicaba de esa manera. Pone ejemplos: 2 puertas, 2 caminos, 2 tipos de gente, 2 tipos de líderes y 2 tipos de constructores, ¿sí? Y esto es cosas que hay que observarlas, porque Dios, Jesucristo en la carne, Él usaba eso, hermano. Él no tenía diapositivas, no tenía más herramientas, pero cuando Él predicaba nadie se le dormía, hermano. Aleluya. Nadie iba al baño. Todos estaban capturados por su exposición. Imagínense, Dios en la carne abriendo su boca, y Él decía: un sembrador salió a sembrar, y todos estaban así. Eran multitudes que le seguían, y cuando Él termina el sermón del monte, en el capítulo 7 dice que ellos dijeron: ¿quién es este hombre que habla con tal autoridad? Dice, Él no habla como los fariseos, o sea, Él habla con autoridad. Y eso es hermoso, ¿no? Qué deleite habrá sido escuchar a nuestro Señor. Y por eso los que predicamos humildemente le decimos: Señor, un poquito de gracia. Pablo le pedía a la iglesia en Efesios: oren por mí también, para que Dios me dé gracia, que Dios me abra puerta para la palabra y me dé gracia para hablar la palabra sazonada, dice, o sea, que no se me duerma la gente, Señor. Aleluya. Muy bien. Entonces vamos a ver el título, que lo sacamos de Mateo capítulo 23. Y vemos al Señor Jesús enfrentando a este grupo de escribas y fariseos que enfrentaba a nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo enfrentamos nosotros, porque Él dijo: yo edificaré mi iglesia. Y así como enfrentaron y se opusieron al Señor Jesús, también se le oponen a la iglesia, que es cuerpo de Cristo.
¿Y quiénes son los que se oponen? Recuerde que venimos hablando de dos, ¿sí? Hay dos grupos. El Señor Jesús no solo se enfrenta a un grupo religioso, se enfrenta a dos grupos religiosos, por resumir, ¿sí? Y está lo que Él dice aquí en el versículo 15 de Mateo 7:15, cuidaos de los falsos profetas. Él les llama a estos que ya pululaban en el primer siglo y que se presentaban como ungidos, como dotados, e imitaban los milagros del Señor Jesucristo. ¿A cuántos se les hace conocido? Cuando Dios envía a Moisés con Faraón y las señales, porque así Moisés es tipo de Cristo. Moisés es el líder, el salvador de Israel, así Cristo es el salvador del mundo. Pero vemos que Dios trabaja con esos paralelismo, con esa continuidad. Y eso es hermoso, hermano, porque te llama la atención que con un propósito Dios lo hizo. Estamos aprendiendo que en el Antiguo Testamento, el prólogo, la introducción son 5 libros, el Pentateuco. Y en el Nuevo Testamento, el prólogo, la introducción, si usted no lee y no comprende, ¿sí?, los 5 libros, usted no va a entender de qué se trata el Antiguo Testamento. Y lo hemos repetido porque es importante. ¿Por qué los oyentes en el Antiguo Testamento tenían que obedecer a Dios? Porque Dios les dice en Génesis 1:1, y en el principio creó Jehová los cielos y la tierra. Dice, los cielos son obras de mis manos, y todo lo que está en la tierra, lo más espectacular que dé la tierra, dice Jehová, me pertenece, es mío. Y entonces Él tiene la autoridad, porque no solo es dueño por derecho, es dueño por creación. Así que usted tiene que obedecer a su Dios. ¿Qué Dios es? El que me creó. Yo por eso cuando enseño, uso los modos verbales, se llaman, ¿sí? ¿Cuál es el modo verbal? Indicativo, subjetivo y imperativo. Sí, son 3 modos. De ahí se subdividen, hermano. Acuérdense cuando estuvimos en la primaria y secundaria, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo hago para enseñar? Uso el modo indicativo. Le muestro. Y también le muestro el modo imperativo del Señor. Pero como yo les aclaro, yo no doy la orden. Yo solo le indico a usted, el que dio la orden es Dios. O sea, nosotros como líderes no vamos a andar tras de nadie. ¿Por qué viste así? ¿Por qué habla así? No. Los maestros en la iglesia tienen que enseñar y decirles y decirnos, ¿ya oíste? Ya te entregué. El compromiso ahora ¿con quién es? El que oyó. Más le vale no haber conocido. Porque luego se pelean con el pastor o con los líderes. Yo le digo, no, si yo solo te estoy indicando lo que dice el dueño. Y luego en el Nuevo Testamento, ¿quién llega? El verbo de Dios, dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. ¿Y qué enloquece a los detractores de Jesús? Y el verbo era Dios. Y todo lo que está creado fue creado por Él. Sin Él, nada de lo que está creado hubiese sido creado. Así que Él tiene derecho a hablarnos con autoridad. Él nos indica y Él nos ordena. Recuerde, ese es el imperativo. El imperativo, cuando nosotros lo usamos, muchas veces es una petición. ¿Sí? El modo imperativo, nosotros le decimos, por ejemplo, a nuestros hijos, ¿ya hiciste la tarea? O sea, estoy preguntándole, sí, pero también estoy pidiéndole, por favor, levanta esto o levanta aquello. Pero el que habla con autoridad es Dios. Entonces el Señor Jesucristo no nos está pidiendo, nos está mandando. ¿Sí? Es orden. Sed santos porque yo soy. Indica que Él es santo y por consiguiente Él quiere un pueblo santo. Y el que no quiere ser santo arderá en el infierno. Pero Dios es amor, sí.
pero ya hemos hablado de esto. Entonces, muy bien, hasta aquí. Vemos 2 puertas y 2 sendas, 2 puertas y 2 caminos. El Señor trabaja en este estilo literario 2, 2, 2. Y hablamos que el Señor aquí no solo se enfrenta a los escribas y fariseos. ¿Qué es el problema con los escribas y fariseos? Que ni entran ni dejan entrar, les dice en Lucas 23:13, cuando empiezan los ay sin H. Recuerde que ay sin H es ay de dolor. Y Él les dice, ay de ustedes, escribas y fariseos, y que truena, hipócritas, les dice, con signos de admiración. ¿Se imagina? Que el Señor llega con los que se creían que la crema innata, los que eran poseedores de la palabra, y que ellos se aprobaban sus pecados. Y tenían como cosa pequeña ciertos pecados, pero decían, no, pero yo no soy como aquel. Y se daban ¿qué? Se medían con reglas diferentes. ¿Usted conoce gente así? Que somos duros para otros, pero para nosotros ¿qué? Sí, me explico. Y llega el Señor y ¿qué les dijo? Dice, les avala, dice, ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Recuerde que el sentado en el primer siglo antes de Cristo también era una manera de la cátedra. Se sentaban los maestros y daban cátedra. Pero Jesús los avala, les dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. ¡Wow! O sea que eran ¿qué? Religiosos, ¿cómo les dice él? Sepulcros blanqueados, hipócritas, les dice. O sea, el Señor llegó con autoridad. ¿Y qué hubieran hecho ellos, hermano? Arrepentirse y decirle, Señor, perdónanos, hemos secuestrado tu iglesia, pero ahora te la entregamos, perdónanos, nos arrepentimos, porque hubo muchos que se arrepintieron, pero la mayoría no. Y encima añadieron pecado a su pecado, porque no tan solo se arrepintieron, sino que confabularon. ¿Para qué? Crucifíquenle, crucifiquen. Fueron capaces de pagar para falsos testigos e infiltraron su círculo íntimo y tentaron. ¿Y quién cayó? Judas. ¿Pudo ser cualquiera? Sí, porque ellos se preguntaron cuando el Señor dijo, y uno de ustedes me va a entregar. ¿Ellos qué dijeron? ¿Seré yo, maestro? ¿Y qué le decían a Juan, el discípulo amado? Dice, dile quién es. ¿Quién es? Porque ni ellos se sentían seguros. O sea, Judas fue el que traicionó, pero potencialmente pudo haber sido cualquiera, porque estaba escrito. No estaba obligado que fuera Judas. El que tenga oídos para ver, que oiga. No estaba obligado que fuera Judas. Es más, cuando el Señor los embiste de autoridad, les dice, vayan, sanen enfermos, echen fuera demonios, levanten muertos. Y entre ellos también, ¿sabe quién iba? Iba Judas. Y dice que regresan cuando habla de los 70 y iban los apóstoles, iba Judas allí, y ellos regresan asombrados, Señor, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Y qué les dice nuestro Señor? No se asombren que los demonios se sujeten. Dice, si yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿quién cree usted que lo lanzó de allá? Jesús el Señor. Y si ustedes ya le están pegando a un vencido, no hagan show. Porque luego hay gente que libera demonios y ya está así como ¡fuera! ¡fuera! Ese show. ¿Qué es lo que ellos debían alegrarse mucho? Que su nombre. Ojo, porque esta es la clave de toda la enseñanza de la Biblia. No son 70, no son 80, no son 90 años bendecidos aquí y ahora. No, hermano. 70, 80, 90, como sea, pasan, hermano. Y si Dios cuida de las aves, cuidará también de nosotros. No perdamos el enfoque. Él vino para darnos vida eterna. Ese es el punto. No es aquí. No es aquí, no es.
la tierra prometida. Aquí estamos de camino. Jesucristo dice, yo soy la puerta y soy el camino. Pero muchos quieren hacer casas en el camino. Señor, bueno es que estemos aquí. ¿Quién lo dijo? Pedro. Cuando el Señor los tomó, a Pedro, a Santiago y a quién más, y a Juan, y los llevó al monte y se transfiguró delante de ellos. Y cuando ellos lo vieron en esa shequina, a su lado estaba Moisés y Elías. Y ellos estaban así, y Pedro dice que ya no sabía qué hacer. Le dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, y yo creo que sería bueno que hagamos 3 enramadas, 3 cobertizos, uno para ti, otro para Moisés, para que no se sienta menos, y otro para Elías. Pero qué dicha, mira, porque eran ¿qué? Moisés es el ícono de Israel, representa la ley, y Elías representa a los profetas, y estaba allí Jesús validando, porque él se corrió su velo de carne y del cielo se oyó, Él es Jesús, mi hijo amado, a Él oí. Estaba Moisés con la ley, estaba Elías con los profetas, pero ¿qué dijo desde el cielo la voz? A Él oí. ¿Y qué estaban los apóstoles? Pedro, Santiago y Juan. Señor, pues aquí hay que quedarnos a vivir. Hermano, no se quede a vivir en el camino. No haga casa aquí, pura casa de campaña. ¿Se entiende la analogía? Vamos de paso, hermano. Mire, de todos modos se va a ir, así que ni haga. Vamos a esas casas rodantes. Vamos avanzando. Tome su cruz y sígale. Diga que está a su lado. Toma tu cruz y síguele. A veces es difícil, hermano. Hablaba yo con una persona hace un rato y me hablaba, ¿no?, del dolor, del sufrimiento. Le digo, pues es que a nosotros no solo se nos ha concedido que creamos en Cristo, sino que padezcamos juntamente con Cristo. Dice, ¿y cómo está, pastor? Yo veo que usted va para adelante. Le digo, mire, es por temporadas, le digo. A veces voy cargando la cruz. Y a veces le digo al Señor, Señor, mándame un José de Arimatea para que me ayude con la cruz. ¿Cuántos se acuerdan que el Señor desfallecía cargando su cruz? El Señor. Y los romanos tomaron a uno que pasaba, dice que venía del campo, José de Arimatea. No, estoy mal, Simón de Cirene, nadie me dice nada. Simón de Cirene. Y lo toman, ¿y sabe qué? Lo obligaron a ayudar a Jesús con la cruz. Y se caía Simón de Cirene, dice la Escritura. ¿Se imagina? ¿Cuántos piden, Señor, mándame un Simón de Cirene para que me ayude con esta cruz? Porque a veces la voy cargando. El Señor dice en Lucas 9:23, pero a veces la llevo arrastrando, hermano. ¿Cuántos entienden esa analogía? Dice, ¿cómo andas? Cargando la cruz. Y a veces, ¿qué? ¿Cómo andas? Arrastrando la cruz. Pero no suelte la cruz. Aleluya. Porque un día, en lugar de una cruz, la corona nos dará el Señor. Así que aguante, hermano. Aguante, para atrás ni para agarrar impulso. Porque ¿quién es aquel, dice, que tomando el arado voltea? No es digno de mí. Nos viene bien, gloria a Dios. Nos viene mal, gloria a Dios. Duele. No lo entiendo, pero a su nombre sea la gloria. Aleluya. De esto se trata, hermano. Lo demás es una falacia. Es una mentira. Que el ser cristiano es que ya es un seguro de vida, ricos y famosos. Por eso así está la senda ancha. Porque los falsos profetas, ¿a dónde meten a la gente? A donde quiere ir. No toda la culpa es de los falsos profetas. Ellos meten a la gente donde es más fácil. Porque el Señor dijo, la puerta ancha y la senda ancha, dice que muchos son los que entran. Pero ¿cuál es el problema? Diga conmigo, el final. No es en el camino, no, que está al final. Porque para muchos hay caminos que parecen derechos, pero en el final está la muerte. Y no, sino eterna. ¿Cuántos están aquí? Muy bien. Entonces el Señor les está diciendo ¿a quién? ¿A los falsos profetas o a los escribas y fariseos? Recuerde, ¿quiénes son los falsos profetas? Los que se presentan con señales y prodigios que imita Satanás. Son los falsos cristos.
¿Por qué, hermano? Los escribas y fariseos nunca alegaban de que ellos hacían, ¿sí se da cuenta? Pero ¿quiénes se presentaban con señales, prodigios y milagros? Los falsos profetas. Dice que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos, rapaces. Atribuyéndole esto a qué? Que ellos se ponían la ropa de lana para aparentar ser pastores de ovejas, pero por dentro eran ¿qué? Ladrones desalmados. Y ellos, para impresionar y que los siguiera la gente, porque así como siguieron a Jesús, muchos se levantaron. Hoy no es nuevo, muchos se levantan y ¿qué? Multitudes van tras ellos, porque tienen carisma, porque hacen milagros, pero, amado, eso no es garantía. Dice el Señor, cuidado con el fruto que veas de esas personas, porque el árbol se conoce. 2 árboles me faltó decir: el árbol que da fruto y el árbol que no da fruto. ¿Se da cuenta? Entonces, no confundir a los falsos profetas, imitadores como los magos de Faraón. Llegó Moisés y la vara se convirtió en culebra. Y ellos también quisieron. Si es de echar culebras, nosotros también echamos culebra. Pero ¿cuál fue la diferencia? Que la culebra que lanzó Moisés se comió a las otras. Y allí iban. Y cada señal que hacía Moisés la replicaban los magos, hasta que llegaron a un punto donde ellos le dijeron a Faraón: aquí ya no podemos, dice, porque aquí ya entró el dedo de Dios. Aleluya. Ni siquiera dice en la mano, en la autoridad de Dios. Así que, amado, por el fruto, dice el Señor Jesús. ¿Se da cuenta el paralelismo? El fruto, dice, vamos a conocerlo. Porque de momento se presentan muy pastores, muy profetas, pero en algún momento se les levanta el vestido de oveja y se le ven las pezuñas de cabra. Que tenga oído. Muy bien. Entonces vemos que hay 2 puertas. La puerta es estrecha y la otra es ancha. Ahora, ¿el Señor se estaba enfrentando con un grupo religioso? No, se estaba enfrentando con 2. Los falsos profetas, que aquí aparecen en el verso 15, estamos en Mateo capítulo 7, verso 15, dice: cuidaos de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja. O sea, usaban la piel y en ese entonces los pastores de carne y hueso se vestían con la piel, con la lana de sus ovejas, porque así se conducían. Entonces los falsos profetas también se hacían pasar por falsos pastores. ¿Se da cuenta que aquí hay 2 grupos? El grupo de los escribas y fariseos, los doctores en la ley, que ellos no se hacían pasar. Ellos se ponían sus túnicas, sus flecos, los listones, y hacían mucho para ser visto de los hombres. Pero aparte estaban los falsos profetas, los que se levantaban, hacían milagros y las multitudes les seguían hasta que descubrían. Se le veían las pezuñas y no eran de oveja, eran de cabra. Y dice pues que vemos que el Señor se enfrentó con los escribas y fariseos, hermano, pero también se enfrentó con los falsos profetas, que eran como el camaleón. ¿Qué es lo que quiero que vea de estos 2 grupos? Un grupo era legalista. Tan legalistas eran los escribas y fariseos, los doctores de la ley, que ellos lo que amoldaron de la ley de Dios, la pusieron por encima de la ley de Dios. Ya las doctrinas de hombre habían tomado tal autoridad que estaban a la par de la palabra que Dios les había depositado a través de Moisés. ¿Cuántos hasta aquí me estoy explicando? Ellos acomodaron de tal manera, y lo vamos a ver, que ya lo que ellos habían determinado, la explicación y la aplicación de la ley de Dios, ya no se parecía.
Por eso Cristo llegó y ¿qué hizo con ellos? Los barrió, limpió el templo y les dijo, ustedes son ladrones, ¿sí? Porque cuando ellos le reclamaban, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer como está en la doctrina de los ancianos? Era la doctrina de Moisés. O sea, nunca hablaba de eso. ¿Eran qué? Añadiduras. Pero para ellos ya era ¿qué? Ya era voz de Dios. Ya era por encima. Y le dice, ¿por qué no guardas la doctrina, la tradición de los ancianos que se lavan las manos? Dice, porque ustedes tampoco guardan la palabra de Dios. ¿Cómo les refutó Jesús? Dice, ¿por qué no guardo la tradición de ustedes? Porque ese es de hombres. Y ustedes tampoco guardan la ley de Dios, sino ponen más en alto su interpretación. ¿Cuántos van hasta aquí? Vamos oyendo. Muy bien. Entonces nuestro Señor Jesucristo se enfrentaba con un grupo, con dos. Ahora le doy la buena noticia. Que hoy día la iglesia, hoy día 1 de febrero del 2024, como cuerpo de Cristo, se sigue enfrentando a estos grupos. ¿Cuál vamos a ver la diferencia? Que unos eran ultra religiosos, hermano, y cargaban al pueblo ayer y hoy con duras cargas. ¿Qué es lo que le dice el Señor Jesús a los fariseos en Mateo 23, del 13 en adelante? Dice, porque cargas al pueblo con cargas que ustedes no son capaces de mover con un dedo. Eso es lo que hace el religioso. Te ordena, te manda y te va cercando de esos prejuicios religiosos. ¿Cuántos ayunaron hoy, hermano? Porque se presentan como, ayunan más que Cristo, hermano, más que Moisés. Si usted los oye, dice, no, que vengo de ayunar 50 días. Yo digo, wow, pues ayuna más que el Señor Jesucristo y más que Moisés. O sea, se presentan, se publicitan ellos mismos. Y luego, ¿qué es lo que tienen ese grupo que captura? Para ellos es voz de Dios lo que dicen estas personas. Pero ellos, ¿cómo entran? Con un fariseísmo extremo. No se pinte. ¿Usted ha visto esos grupos? No se pinte, no use arete. Hermano, por el amor de Dios, una mujer que no se pinte, que no use arete, pues ¿a dónde? No, tienen que embellecerse si está soltera y doblemente si ya está casada. Aleluya. Muy bien. Entonces, vemos que esos dos grupos existen. El otro grupo es todo lo contrario. Sí, son los antiley. Así eran los antinomianistas. O sea, anti, contrario, nomo es ley, ¿sí? Por eso vimos Deuteronomio, es la segunda vez que se repite la ley que Dios le dio a Moisés. Y ellos se llaman antidenominacionistas, a ver, lo escribí para que no se me olvidara porque no está fácil, ¿sí? Los que no se alinean con esta antinomianismo. O sea, eran los de la supergracia. ¿Ha oído usted la supergracia? El Dios de superamor. Y estos se iban, si los legalistas eran pero súper exigentes, ellos se iban ¿a qué grupo? Y eso ya estaba cuando Cristo llega. Los que decían, hombre, si ya Cristo murió en la cruz del Calvario por todos, ya no tenemos pecado. Y esa misma doctrina es la que usan hoy. ¿Sí? Ya Cristo nos libertó. Ya no debes nada. ¿Puedes pecar? Sí, pero ya Cristo nos libró. ¿Y qué es lo que hacía esta otra ley? Pues también decantaba mucha gente. ¿Sí? Y al final vemos que los antiley metían mucha gente ¿en qué puerta? En la puerta ancha y en la senda ancha. Pero también observamos que los fariseos, los religiosos, ellos ni entraban, ni dejaban entrar, ni por la grande, ni por la pequeña.
Ellos evitaban con sus cargas religiosas, nadie podía estar a la altura. Todos pecaban y estaban afligidos y hacían muchas oraciones, pero ellos controlaban, ellos tenían el monopolio de la ley de Dios y ellos decían qué aprobaba y qué no aprobaba y asfixiaban al pueblo con semejantes cargas. Y el Señor les dice en Mateo 23, le dice: fariseo hipócrita, dice, porque recorres millas para ser un prosélito, o sea, un gentil que se convierte al judaísmo, pero le dice él, para hacerlo 2 veces más hijos del diablo, así como ustedes, dice. Hermano, el Señor Jesús llegó y como fuerte sobre esos grupos. Entonces, hasta aquí, ¿cómo ve? 2 puertas, 2 caminos, 2 tipos de gente, pero contra los que se enfrentaba el Señor eran 2 tipos, 2 grupos de iglesia, de liderazgo. Los súper que torturaban con tantas cosas que nadie podía, ¿sí? Nadie era digno siquiera. Y estaba el otro grupo, los antiley, los que se fueron a la supergracia. ¿Usted ha oído a esos de la supergracia? El del Dios de amor. No, es que Dios es amor, hermano. Y Dios quiere lo mejor para ti. ¿Y cómo se llenan las iglesias de ellos? Y las redes sociales, ¿a quiénes busca? No, pero es que habla bonito. Ves a este predicador y es muy agradable y te hace reír y te motiva y te dice que Dios tiene planes para ti y que, en fin, y que mueven la Biblia. Dice, es que los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos, ni sus caminos vuestros caminos, y que Él va a tener misericordia de ti, bla, 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 bla. Pero nunca hablan de santidad, nunca hablan de pecado, nunca hablan de infierno, nunca hablan de sangre, nunca hablan de la cruz de Cristo, el precio que tuvo que pagar. Todo es ¿qué? Fiesta, libertad. Esos son los anti-ley. ¿Me pude explicar? 2 tipos, los muy extremos y los muy light. Así fue ayer y así es hoy. Entonces, ¿qué es lo correcto? Entrar por la puerta, porque después de que él hace la indicación, da la orden. ¿Sí? Vamos entonces avanzando. Pero ¿qué les dice el Señor entonces? Vemos aquí la imagen, los fariseos, ¿qué les dice a ellos? Fariseo hipócrita, porque ni entran, ni dice en Lucas en otra versión, ni dejas entrar a los que están entrando. O sea, siempre son estorbos a la obra. Y los otros los metían, pero ¿por qué puerta? Por la puerta ancha. Puedes entrar cargado. No, hermano, el camino es de ir ligero. ¿Sí? Decía yo usando la analogía en casa de campaña, porque la meta no es el camino solo es un camino. Entonces, qué profundo. El camino es un camino y en el camino no vive la gente, ¿no? No, el camino es ¿para qué? Para ir a algún lado. Pregunto, ¿y usted para dónde va? ¿En qué modo verbal está entrar por la puerta estrecha? Pastor, nos va a regresar a la primaria. ¿En qué modo verbal está? ¿Indicativo, subjetivo o imperativo? Recuerden, esos son tres modos verbales. Aparte están los tiempos verbales, eso ya se dividen en más subdivisiones. Pero el modo verbal es indicativo. ¿Qué es un indicativo? Jesús está diciéndoles, está reprendiendo y les está diciendo: tengan cuidado con los falsos profetas. Y ahora Él viene hablando de Él mismo, que Él dice el yo soy. Ahora, Él les pide o les manda.
aquí a sus discípulos. Y recuerde que oían sus discípulos, pero los fariseos y los falsos profetas no podían evitar estar y escucharlo. Y luego se molestaban, ¿por qué? Porque salían aludidos, porque Jesús les decía, tengan cuidado con esos falsos profetas, y tengan cuidado con esos lobos rapaces, y tengan cuidado, y no permitan que nadie les llame padre, ni tenerlos como los preceptores, los beneficiarios del pueblo. No. Uno solo es nuestro mediador, uno solo es nuestro Dios y uno solo es nuestro mediador por el Espíritu Santo, Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual haya salvación, solo Cristo salva. Amén. Entonces, Él les dice a sus discípulos, ¿cómo se lee ahí? Si quieres, puedes, o es que, imperativo, entrad por la puerta estrecha. Porque ancha es la puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición. Un camino es para llevarte a algún lado. Cuando Jesús dice que Él es la puerta, Él se refiere en Juan 16 que Él, el que por mí entrare, dice. O sea, ¿cómo entramos a la senda angosta, hermano? Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Te va a costar todo. El Señor dice, ¿quieres venir en pos de mí? Tienes que morirte. Y luego me sigues. Y no ese es el grande sacrificio de la que está a su lado, solo es el comienzo. Pastor, me da miedo. A mí también, pero ahí vamos. ¿Qué predicarían aquí los antiley? No, Él es amor, Él abre sus brazos y puedes venir a Él como sea, Él te ama. ¿Sí es verdad o no? Sí, pero no puedes quedarte sucio, porque Él te lava, Él te regenera. Y Él dice, la diferencia, le dice a Juan, en esto se diferencian los hijos de Dios y los hijos del diablo. En que el Hijo de Dios no peca. ¿Cómo? Pero nosotros nos preguntamos en la iglesia, pastor, pero si yo peco. Lo que quiere decir Juan es que los hijos de Dios no se mantienen en pecado. ¿Cuál es su grande lucha, hermano? Si usted ha nacido de nuevo, contra el pecado. Mi grande lucha es no ser vencido por mi carne. ¿Y su lucha cuál es? No ser vencido por su carne. Y es una lucha diaria. ¿Y quién es el que nos da la fortaleza, la sabiduría, el ánimo para no sucumbir y para continuar firmes? Es lo que le decimos a Dios en el Padre Nuestro. Y líbrame de tentación y no me metas en tentación sobrehumana. Entonces es muy importante, amados, que entendamos esto. Jesucristo dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare. Ya entramos en Jesucristo. Él es la puerta. Pero además dice que Él es el camino. Y dice en Isaías que y será llamado camino de santidad. Y el que por Él anduviere, dice, por muy torpe que fuera, no se extraviará porque Él mismo estará en ese camino. O sea, vamos en este camino, pero alégrese, no vamos solos, hermano. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Por qué podemos caernos, pero no nos quedamos caídos? Nos levantamos. Y cuantas veces caigamos, sabemos que otras tantas nos levantará nuestro Señor. Aleluya. Pero ¿de qué se trata, hermano? Que aquí la senda es ancha y el camino es ancho, sí, pero el final es muerte. Jesús está siendo claro y lo dice. Y muchos son los que entran por ella. ¿Por cuál? Ojo. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y ancho es el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. ¿Y cuántos son los que tienen más adeptos? La vida cristiana. Pero ellos creían que estaban ¿qué? Yendo hacia Dios. Ahora, en la mentalidad de los judíos y de los convertidos, ellos creían que estaban buscando el reino de Dios y su justicia. Ellos creían que iban a encontrar a Dios. No es que no quisieran. Aquí el tema
Por eso debemos estar preparados. Que se enfrenta la población, la gente sin Cristo, es que a muchos los convencen, los engañan con falsas ofertas y les dicen, mira, no, el cristianismo no es como lo predican allá, el cristianismo es libertad. Sí, pero cuidémonos de no usar la libertad, dice Pablo a los Gálatas, como ocasión de libertinaje. Porque los hijos de Dios no se mantienen pecando, pero los hijos del diablo sí. Entonces nosotros debemos estar en santidad, que tiene por fruto la vida eterna, hermano. Entonces, ¿qué es lo que persigue Satanás y sus siervos? Llevar al camino ancho que lleva a la muerte la mayor cantidad, porque él sabe que su tiempo está contado. Entonces, nosotros que por la misericordia de Dios oímos, entendimos y el Señor nos dio vida de nuevo y el Espíritu Santo nos alumbra y nos dice que lámpara a nuestros pies es que a nuestro caminar, hermano, este camino no es algo mágico, místico de decir, ¿y tú qué eres? Cristiano, ¿y con qué te alumbra? No, pues yo ahí como veo doy el Espíritu Santo. No, hermano, es a través de la palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi caminar, para lo cotidiano y para no perder el rumbo a lontananza, donde vamos a llegar. Aleluya. Y yo sé, ¿cuántos saben? Que después de deshecha está mi carne, con mis ojos he de ver a mi Redentor. Aleluya. Si esto no es aquí, hermano, de estar, no estamos haciendo proselitismo. Por eso es que en esta iglesia no somos así, que uno dice, no temáis manada que pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. ¿Cuántos son los que entran por la puerta ancha y les gusta el camino ancho? Dice, y muchos son los que entran por ella. Hermano, vuelvo a repetir porque esto es importante. Un camino te lleva. No es para hacer casa en el camino. ¿Cuántos están entendiendo esta analogía? ¿Qué quiso hacer Pedro, Jacob y Juan? Señor, aquí nos quedamos. Y estaba el Señor. ¿Se imagina? Estaba Moisés y estaba Elías. Pues ¿para qué nos movemos? Aquí nos quedamos. No, hermano, aquí no hemos llegado. Así que si ya estaba haciendo su casa para acá, no, hermano. Aquí es de casa móvil, casa rodante y vamos avanzando, llevando la preciosa semilla. Recuerda que estamos en temporada de siembra y unos reciben y otros no, y lloramos porque nosotros quisiéramos que todos fueran salvos, pero no. Es el tiempo de siembra. Cuando viene la cosecha, la siega, cuando venga el fin del siglo. Entonces Dios mandará a sus ángeles primero y va a cortar y va a separar el grano de la paja. ¿Qué va a hacer con las pajas? Los que no dieron fruto serán echados al fuego eterno y guardará el grano en su granero. O sea, más claras estas enseñanzas, hermano. O sea, el Señor no viene que va a levantar a todos, no, lo vemos, escuchan la palabra, pero no todos la entienden, hermano. Y llega el enemigo y la roba, o empiezan las primeras pruebas y dicen, no, eso de ser cristiano es muy duro. Hermano, ser cristiano no es duro, es imposible si no has nacido de nuevo. Si no está con nosotros el Señor, hermanos, lo que hablábamos hace un momento, porque Él no tan solo es creador, sino es sustentador. Y hay un concepto que se llama la preservación de los santos. ¿Por qué seguimos de pie nosotros después de tantos años, después de tantas vicisitudes? ¿Por qué seguimos cantando? Han pasado los días de sufrimiento, han pasado las semanas, los meses y los años, y nosotros nos seguimos poniendo en pie. ¿Y qué decimos? A ti, oh Dios, levantaré mi alma. Aleluya. Porque sabemos, a nosotros no se nos engañó, no se nos hicieron falsas promesas, a nosotros se nos enseñó que es a través de muchas tribulaciones, hermano, que entraremos a la vida eterna. Y recuérdenlo, no permita que los falsos profetas vestidos de ovejas, haciéndose pasar por pastores, lo desvíen del camino. No, hermano.
Este camino que entramos es la puerta angosta. Yo soy la puerta, dice Jesús. Y el que por mí entrare, hallará vida. ¿Qué vida? Eterna. Este es el tema. Este camino, ¿a dónde nos lleva? Hay un final. Vida eterna o muerte eterna. No es que nos vamos a quedar en el camino por los siglos de los siglos. No, vamos en pos de la tierra de promesa. Este camino es de andar. Por eso el pueblo de Dios, la iglesia, es llamada los del camino, porque vamos andando, vamos avanzando. Aleluya. ¿Cuántos hoy saben más que cuando empezaron? Empezamos por fe y por fe avanzamos, pero ya después Dios en su misericordia nos fue abriendo las escrituras y ahora vamos un poquito más. No digo que llevamos una velocidad impresionante, ¿no? Pero sí ya vamos dando pasos más seguros, y cuando nos viene el descalabro, ¿qué hacemos? No se vale, porque Cristo me hizo así. No, hermano, es que a nosotros se nos avisó que no tan solo se nos había concedido por gracia el que creyéramos en Cristo, sino que en el paquete, en el regalo, también está que suframos por Cristo. ¿Cómo va hasta aquí? Dice pues, porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la vida. ¿A qué vida? A la eterna. Amado, ¿cómo es esta puerta y este camino? Angosto, difícil, imposible de transitar si no hemos nacido de nuevo y si no estamos llenos del Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la esperanza gloriosa en Cristo Jesús? Que le veremos a Él, que llegaremos a la tierra de promesa, que entraremos en el reposo por un día, no, eterno. Y allí nos gozaremos y allí reinaremos y no habrá más llanto, ni más dolor, ni más tristeza. El pecado habrá huido, no habrán enemigos, porque dice, y el mar huirá. Ahora es un mar de cristal. Para el hebreo, para la mente del primer siglo, cuando dice la promesa de los cielos nuevos, dice, y no habrá más mar. ¿Por qué dice? Porque para ellos el mar tipificaba ¿qué? Peligro, porque sabe que los enemigos de Israel venían por mar. Entonces para ellos hablar del mar era hablar de enemigos, de ataque, de muerte, de destrucción. Pero ellos sí entendían esa figura, y no habrá más mar. O sea, ya no vendrán los enemigos sobre nosotros. Todo cambiará. Pero mientras que avance. No reciba la reprimenda que Dios le da a Moisés. ¿Cuántos se acuerdan? En el Éxodo. Así como Jesús salió al desierto, Moisés salió al desierto con todo el pueblo. Pero ¿qué les pasó? Que no querían enfrentar y estaban dando vueltas al monte hasta que Dios le dice, Moisés, ya llevas mucho tiempo dándole vuelta al monte. Avanza, dile que está a tu lado. ¿Estás oyendo, hermano? Deja de darle vuelta. Me voy a entregar. No, vas a ver que yo me voy a entregar. Este año, no, hombre, agárrate, diablo, porque tú vas a ver lo que es un verdadero cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, lleno de la unción. Pero nada más amenaza, pero no cumple, no se entrega, sigue viviendo en pecado, sigue dándole vuelta. Mañana y al otro mañana le sigue dando vuelta y no suelta el pecado. Y a la otra mañana sí me entrego. No, hermano, el Señor dice, avanza. Cuando el pueblo casi habla de que ¿y para dónde? Porque atrás venía Faraón, a los lados desiertos y enfrente el mar. Y Moisés se contagió del miedo del pueblo y le dice Dios, y Dios le dice la respuesta, ¿por qué clamas a mí? Ya te dije, ordena al pueblo que avance. Amado, avancemos, no tengamos temor. Porque el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Vayamos hacia adelante. No le estoy ofreciendo sueños, quimeras o falacias. No, hermano, yo le estoy siendo claro. Vamos a sufrir. Vamos a padecer.
Y el que diga que no, apenas acaba de llegar a esta carrera, porque ya los que tenemos rato, como le dije hace un rato, no cargamos la cruz muchas veces, ya que la llevamos arrastrando, hermano, que ya es tanto el cansancio y el dolor. Muy bien, porque estrecha es la puerta. ¿Quién es la puerta? Él le dice en Juan capítulo 10, yo soy la puerta. Los que vinieron antes de mí, ladrones son y salteadores. Pero ¿quién es la puerta? ¿Quiénes son los ladrones y salteadores? Recuerde que el Señor, tu Señor y mi Señor, Él no confunde a los grupos. Él a los falsos profetas les dice así, falsos profetas, pero a los líderes religiosos de Israel les dice ¿qué? Escribas y fariseos. O sea, el Señor ubica bien a los dos grupos. Unos con la mentira, con las maravillas, podían sanar, podían hacer muchas cosas y el carisma y todo, y la gente los seguía. Entonces el Señor les dice pues que los que antes de mí vinieron son ¿qué? Salteadores, ladrones, dice. Pero yo soy la puerta. Vean la analogía. Y luego él dice en Juan 14, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese camino que es Cristo, ¿hacia dónde lleva? Porque él le dice a sus discípulos, no tengas temor, confiad en mí. Dice, yo voy a prepararles morada, porque él ya se iba avisándoles que él iba a ser ejecutado. Pero él les dice, porque él sabía que iba a resucitar, dice, yo voy a abrirles camino, dice. Y le dice Felipe, Señor, tú dices que te vas, pero no nos dices cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Cómo le responde Jesús de Nazaret? Yo soy el camino. ¿Y a dónde lleva ese camino? ¿Qué más le dice? Y nadie llega al Padre por otro camino, solo a través de este camino. Así que aquel que te ofrezca que vas a llegar a la eternidad y te van a abrir puerta amplia, mira esta figura. Aquí la puerta es angosta y el camino es angosto, pero cuando ya empezamos a aprender cómo es que a Dios se le agrada, dice, para que tengan amplia entrada. Y entonces ya entraremos, ¿qué? A la gloria, a la dicha eterna. Y será cambiado nuestro llanto por alegría, nuestro dolor, nuestra enfermedad. Y entonces ya no habrá más llanto ni más dolor. Y a algunos tengo que empujarlos a que entren por la puerta, hermano, porque los veo y están así como perdidos. ¿Quién sabe en qué están pensando? Si la puerta de su recámara o la puerta de su negocio. Pero en fin, vamos a continuar. Entonces, ¿a quién supone usted o entra en un pensamiento lógico que el Señor Jesús se está refiriendo a los que no dejan entrar? Dice en el versículo 15, así como si nada, pero va en la misma secuencia. Dice él ahora, cuidado de los falsos profetas que vienen a vosotros disfrazados de pastores, pero por dentro, abajo de ese disfraz, son lobos rapaces. Pero por sus frutos los conocerás. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? O sea, Cristo le llama a cada grupo por su nombre, hermano. No confunde él con los religiosos, que sus doctrinas, sus costumbres, las han puesto por encima. Ya son sacramentos. ¿Dónde ha oído usted eso, hermano? Cuando hacen los sínodos, la Iglesia Católica, ellos sacan encíclicas que están por encima, hermano. Ellos ya dijeron, no hay un texto, no hay una secuencia que confirme que la asunción de María, pero como ellos ya lo hicieron dogma de fe, a ver, dile, atrévete a decirle que María no hubo asunción. Tú vas a ser el segundo crucificado, te matan. Sí,
¿Por qué? Porque para ellos ya está por encima de la palabra, por encima de la autoridad de Dios, la autoridad de sus líderes. Hermanos, pero esto no es nuevo. Usted sabe que los testigos de Jehová tienen también un grupo de hombres que ellos interpretan desde el extranjero la Biblia, y ellos dicen cómo y de qué manera se debe entender. Y si usted quiere aplicar la exégesis correcta, le dice, no, usted está mal. ¿Sí? ¿Qué nos dicen los guardadores de la ley a los evangélicos de verdad? Que somos antiley, porque nosotros estamos con que ya Cristo pagó y tú ya no tienes que hacer nada. ¿Y cuántos entienden que sí? O sea, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero después de eso, ¿qué dice? ¿Para que hagamos qué? Obras que de antemano Dios escribió. Santiago lo explica de otra manera. Dice, tú dices que tienes fe, muéstrame tus obras por tu fe. Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta. Entonces, ¿cómo debemos nosotros saber explicar cuando nos acusen de antiley? Decirles, no, nosotros creemos en la ley, pero la ley es un ayo que te lleva a Cristo. Nadie puede ser salvo por la ley. Somos salvos porque Él cumplió la ley. Y Él pagó el precio del pecado. Solo Él. Él es el camino. Él es la verdad. Él es el único que se le ha dado dar vida eterna. No hay otro camino. Y nosotros lo que creemos es, cuando nos atacan los religiosos y dicen, no, es que esos evangélicos dicen que no importa cómo te portes. Mentira. Nosotros sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y qué sabemos nosotros? Aguardar con temor y temblor esta salvación tan grande. Yo no necesito que me espanten de que me voy a ir al infierno. No, yo ya no me voy a ir al infierno. Si en verdad Cristo vive en mí y el Espíritu Santo está en mí. ¿Por qué? Porque yo sé y usted sabe, el que ha nacido de nuevo, lo que nos esforzamos. ¿Para qué, hermano? Para no ser causa de vituperio al nombre de Cristo. Esos son los frutos. Cuando veo uno a una persona que se esfuerza en este camino duro, angosto, entramos a través de Cristo y luchamos para no ser causa de vergüenza para el nombre de Cristo. Por eso aquel que vive de una manera ominosa, vergonzosa y nos quiera decir, no, pues yo soy cristiano, no, tú eres de la puerta ancha. Otros son de la puerta negra, pero ese es otro cantar, ¿verdad? Pero hay muchos que creen que van a la vida eterna y dice el proverbio, el necio cree que ese camino va bien. Y cuando tú le quieres decir te vas a matar al final del camino, te dicen no, yo estoy bien, porque además de necios son orgullosos, obtusos y no aceptan ningún consejo, porque ellos creen que están bien. Y saca un necio que cree que está bien. Mejor es encontrarse, estoy hablando palabra, con una osa que le han robado sus obesnos con un necio, hermano, osesnos, con un necio. Dice, mejor es una osa bravísima. Dice, prefiero enfrentarme a una osa que enfrentarme a un necio. Porque un necio cree que está bien. No es que así nací y así me moriré. Pues como canción servía para los alcohólicos, pero no tiene ningún fundamento de vida, hermano. ¿Cómo vamos hasta aquí? Ok. Entonces dice el Señor, cuidémonos de los falsos profetas. ¿Ellos qué hacen? Meten a la gente, ¿por qué puerta? ¿Por qué mucha gente va a la puerta ancha? Porque es la oferta y la demanda. Si alguien te dice, mira, aquí vas a entrar, pero la puerta es angosta y se llama Cristo, y te tienes que arrepentir y te tienes que humillar, porque la llave, aleluya,
La llave de esa puerta, recuerde que la vimos, hermano, en las bienaventuranzas, cuando dice, ¿cómo es la primera llave? Bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Usted tiene una llave para entrar por la puerta, pero ¿cómo va a entrar? Cuando usted se humilla y reconoce que usted está quebrado, que usted no tenía nada, que no era nada, y algo en su lógica decía, usted sabía, teníamos miedo a morirnos, porque sabíamos que el día que Dios nos quitara la vida, el infierno iba a ser nuestra eterna morada. Pero esa fue la llave, porque Él vino, ¿por quién? Por los quebrantados, por los enfermos. El que dice, no, yo estoy bien, ese es mega necio. No, nosotros cuando Él llegó, yo oí el evangelio a través de un cassette. ¿Y sabe cómo estaba yo? Quebrado. Quebrado, lo que sigue de quebrado. Y cuando oí este varón que estaba predicando en el cassette, habló cuando Abraham iba subiendo el monte Moria con su hijo Isaac. Me partió, yo nunca la había escuchado, nunca. Y algo me explotó en todo mi ser, hermano. Y yo dije, ¿alguien me ama así? Sí, Él. Porque a Abraham le dijo, ya no lo hagas. Le dice el ángel, ya comprobé que en todo me vas a obedecer. Pero esa es la primera parte, porque en la segunda parte, el Nuevo Testamento, el Padre sí dejó caer su mano sobre su Hijo por amor a nosotros. Si usted entiende eso, es porque Dios le concedió que oír y entender. Pero ahora la parte que a usted le corresponde es dar fruto con su perseverancia. Tenemos que ser perseverantes, hermano. No que a las primeras de que, ay, es que el camino está muy duro. No hay otro. No habrá otro modo de llegar. No hay otro. Ese es el camino. Y es duro, hermano. Y es de renuncia. ¿Y sabe cuánto cuesta ese camino? Cuesta todo. Te va a costar todo. Vas a perder todo lo que ama tu carne. Todo. Tu orgullo, tu decir, pero ¿por qué? Si yo soy que no eras. Porque la llave inicial es que bienaventurados los pobres, aleluya, los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Entonces usted entra con esa llave, hermano, abre la puerta, es Cristo. Y ahora, ¿qué te dice Él? Pues ahora el camino es del mismo tamaño que la puerta, pequeña, y es dura. Pero ¿qué es lo que dice? ¿Cuántos son los que entran por ella? Pocos. Tiene poca promoción, hermano. Si hoy día en las iglesias, los grupos religiosos, ¿qué te ofrecen? La puerta ancha. Pastor, es que yo me acabo de divorciar y ¿cómo la ven? Hombre, tú ven, pero traigo a mi amiga, tráela, no importa. Pues esa es la puerta ancha. Pero alguien que te diga, te acabas de divorciar, Dios dice que a Él no le agrada el divorcio. Vas por tu esposa, le pides perdón y regresas. No, así no me gusta. Pues es que no gusta. A la carne no gusta. ¿Cuántos van hasta aquí? Entonces, vemos que los falsos profetas disfrazados de oveja hacían milagros y maravillas y se acercan al Señor. Por eso el Señor dice, no todo el que me dice ¿qué? Pero mire ese Señor, es como de una intimidad, ¿sí? Dios le dice a Abraham, ¿sí? Es como cuando usted se acerca con un hijo y le dice el nombre a su hijo, pero 2 veces. David, cuando es muerto Jonatán, y le recibe la noticia y él dice, Jonatán, yo hubiera preferido dar mi vida por ti, hijo mío. O sea, es repetir. Cuando Dios llama a Samuel, ¿cómo lo llama? Samuel.
Cuando Dios llama a Pedro, ya no le dice Pedro, le dice Simón, Simón. Y estos falsos profetas que echaban fuera demonios, que hacían esto y el otro, y ¡ay, alaba, Shai! Todo eso, se acercan y le dicen a Jesús, ¿cómo? Porque eran salameros. Señor, Señor. Religiosos a ultranza. Sí, lo vuelvo a hacer. Señor, Señor. Amado mío. Tú puedes decirle lo que quieras, pero si hay alguien que no podremos engañar jamás, se llama Dios. Entrará en el reino de los cielos, ¿sino quién? No necesito que me diga, Señor, Señor, sino que hagas la voluntad, que obedezcas, porque no es sugerido, es que orden, porque no todo el que me dice Señor, Señor. Y el verso 22 dice ¿cuánto? Muchos me dirán en aquel día. ¿A quién se le suena ese muchos? Por la puerta ancha y el camino ancho entran ¿qué? Muchos. ¿Y qué iglesia les gusta? Fíjate lo que dice la iglesia que les gusta. Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día ¿qué? De nuevo. Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí. ¿Sabe? Ese término habla de intimidad. Dice que cuando Jesús nació, José dice que no había... Cuando había es que él no había conocido a María hasta después que Jesús, o sea, no habían tenido relaciones íntimas. El Señor les dice, ustedes me hablan con mucha confianza, pero yo nunca tuve una relación con ustedes. Y ese es el problema en las iglesias, de que nos enseñan a conocer una religión. Y en esta religión se hace así, y cuando hacemos esto te pones de pie, y cuando hacemos el otro. No, hermano, eso es aprender una religión, una liturgia. Pero no conocen a Dios. A Dios lo va usted a conocer yendo a Él en oración todos los días, preguntándole, Señor, ¿qué te agrada? A Él sabe qué le agrada, como olor fragante, nuestra obediencia. Aquí estoy, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Deja esta basura, deja esto, deja las malas palabras, deja la pornografía, deja la mentira, deja el robo. ¿A cuánto les ha dicho el Señor? ¿O ya eres producto terminado? No, yo le estoy hablando de mis experiencias. Ay, es que el pastor es muy duro. No, es que soy espejo y me reflejo, pero es Dios el que a mí me ha ido. Y esto, y el otro, y yo de lo que Él me instruye, le comparto a usted. Porque el Señor dice, echa tu pan sobre las aguas, y yo soy bondadoso, ¿verdad? Todo lo que el Señor me hace. Entonces, seguimos. Dice el Señor aquí, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis. Ojo. ¿Cuál es la diferencia de los hijos de Dios y los hijos del diablo? Que los hijos de Dios no practican pecado. Si usted sabe que usted tiene un pecado recurrente que nadie sabe más que Dios, y usted que no sabe por qué lo hace, pero lo hace, usted no va a engañar a nadie. Porque el día que usted termine ese camino ancho, usted en lugar de ir a los brazos del Señor y decirle, Señor, Señor, va a decir, ¿y tú quién eres? ¿Tú dónde te congregabas? No, pues ya estaba yo ahí en Jiquilpan capítulo 15, Señor, y tú nunca te conocí a ti. Es un camino. Esto es un camino. Pero aquí no nos vamos a quedar, vamos en pos de lo supremo. Pero una cosa hago, dice el apóstol Pablo, y esto queda claro, hermano. Él dice, porque todos los títulos, porque llegaban los judaizantes y les decían, nosotros somos enviados por la primera iglesia de Jerusalén y bla, 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 y estas son nuestras credenciales, y decirles que Pablo no es apóstol.
Y él les dice, mire, si es de comparar, él comienza a decir, yo soy hebreo, de hebreos. O sea, hebreos de hebreos. No mezclado, dice. Mis abuelos eran hebreos de cepa, el varón. Mis padres, hebreos. Y yo soy hebreo. Dice, circuncidado al 8º día. ¿A cuántos en su acta de nacimiento dice, nació? Y tú naciste en el 59 y te fueron a sentar como en el 70. O sea, esa es responsabilidad de los padres. Pero dice Pablo, yo al 8º día, no al 9º, no al 10º, porque entonces ya no cumplías la ley. Dice que sus padres eran hebreos de hebreos, los circuncidaron al 8º día. Y dice, y yo ahora en la práctica de la ley soy fariseo, o sea, mega religioso, archirreligioso. ¿Cómo la ves? Él dice, si es de compararnos, dice, pero todos mis credenciales, todos mis méritos, dice, lo tengo como trapos de inmundicia. Pero una cosa hago, dice, olvidando mis triunfos y derrotas. ¿Qué entendía él? Lo que debemos entender nosotros. Prosigo. Amado, ¿cómo va? Pues a veces cargo la cruz y a veces la arrastro y a veces le digo, Señor, ¿no tienes por ahí un quién de sirene? Que me ayude, Padre. ¿Y cómo nos ayudamos nosotros y nos motivamos al amor y a las buenas obras? Orando. Yo oro por ti, tú oras por mí. Ora por mí, yo oro por ti. A la montaña no subiré si no oras por mí. Ora por mí. Pero díselo a alguien, yo oro por ti. Ora por mí, yo oro por ti. A la montaña no subiré si no oras por mí. Hermano, animémonos. El camino es largo y difícil, la senda. Nos tiran fuego amigo y enemigo, pero usted recuerde que el que lo llamó, Él me sostendrá. Aleluya. Y me quedé solo en la introducción. No llegamos a donde Cristo le dice a los fariseos lo que da título a esto, así que vamos a tener segunda parte. O sea, fariseos les dice en Mateo capítulo 23 son los ay. 23:13, comienza el primer ay. Unos lo titulan como los 8 ayes contra los fariseos. Y sí son 8, pero realmente uno solo cuentan 7 porque hay un ay que no está muy claro. Pero el número 13, cuando él comienza a decirles, ¡ay de usted! Imagínate que Dios te está diciendo que, ¡ay, ay, ay, ay de dolor! Y sabe que no es nuevo, Isaías también lo dice. ¡Ay! Dice Isaías, cuando a lo bueno le llamen malo. ¿Sabes que estamos ahora, hermano? Donde la misma iglesia que debe ser escudo y baluarte de la verdad, ahora están diciendo, no, Dios es amor y se puede casar Adán con Esteba y bla, 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 y no hay pecado porque Dios es bueno y Dios es amor. Entonces estamos en un mundo ya que cada vez está peor. Pero líbrate tú y yo, hermano, de no santificar y bendecir el pecado. El pecado es pecado. Y nosotros como iglesia y tú como sal y luz del mundo le tienes que decir a la gente, sí, pero tú estás en pecado. Tú estás caminando, entraste por la puerta ancha y estás caminando la senda ancha. Pero al final no hay vida, hay muerte. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo. Es tan hermoso, tan rica, Señor, tu palabra, tu enseñanza. Se nos fue una hora como un suspiro, Señor. Yo te ruego que esta palabra no sea caída a tierra, sino que sea para lo que tú le enviaste, Señor. Que haga mella en nuestros corazones y nos despierte
para que no pensemos que en pecado se puede ir a la dicha de verte, Señor, sino solo para oír: apartados de mí, nunca te conocí, hacedores de maldad, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Amado, estás en el camino, quieras o no, vas en un camino, pero ya pensaste, ya analizaste cuál será el final, porque ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo si ha perdido su alma? Yo oro a Dios, te empujo metafóricamente para que entres y te mantengas en la senda angosta, pero su final es dichoso. Porque decía Job: pero yo sé que después de transitar este camino, después de deshecha esta mi carne con mis ojos, he de ver a mi Redentor. Aleluya. Padre, bendigo tu iglesia, la bendigo en tu santo y precioso nombre. Señor, a la iglesia presente y ausente, sé con nosotros, Señor, y que tu palabra viva, penetre, Señor, y discierna los pensamientos y las intenciones de cada corazón. Gracias, Señor. A ti y solo a ti damos honor y gloria, en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo. Que pase buena noche, hermano. Dios le bendiga. Nos vemos el domingo. Ya nos toca, ¿verdad? El domingo. Cuídese y no se salga del camino. Dele duro. Si su ojo le es ocasión de pecar, dele duro.